Ok, muy bien. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que estén viendo este video. Una vez más, les saluda el doctor Cálamo y el día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas importantes para el desarrollo de la práctica 6, ¿ok? Y esta vez vamos a empezar hablando ya un poco acerca de inmunología. Vamos a hablar acerca de los antígenos eritrocitarios, los grupos sanguíneos y las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la composición de la membrana eritrocitaria y recordemos un poco la práctica de la semana 3, donde vimos todas las proteínas de estructura y de orientación horizontal y vertical de la membrana eritrocitaria. Esta vez ya no nos vamos a centrar tanto en esto, sino que nos vamos a centrar en las glucoproteínas que se encuentran en la superficie de la membrana eritrocitaria, que son todas las que vemos aquí. Recuerden, por ejemplo, que les dije de que la banda 3 o también, por ejemplo, estas proteínas que se encuentran acá, que vendría a ser parte del complejo de banda 3, actina, tropomiosina, filamentos de actina, tenían en su superficie tenían unos glicoproteínas. Estas se conocerán como los antígenos eritrocitarios. Cada glicoproteína será un antígeno específico. Dentro de este grupo de antígenos de superficie eritrocitaria tenemos varias clasificaciones. Las dos más comunes y las más usadas desde el punto de vista de tipificación sanguínea es el grupo ABO y el grupo RH, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero es importante que sepan de que existen más clasificaciones de tipificación sanguínea y justamente tienen que ver con las glicoproteínas, ¿ok? Así que, sin ir mucho a detalle, sigamos avanzando. Como vemos, tenemos acá una vez más la imagen de la banda 3 y del complejo anquirina 4.2 banda 3, que habíamos visto que podía estar afectado en una enfermedad como la esferocitosis hereditaria. Y también tenemos acá la tropomiosina y el complejo 4.1 con la actina, y que podría estar afectada en la eliptiocitosis hereditaria, aunque también en ambos casos la causa más común de ambas enfermedades, por eso les dije en esa práctica, era mutación en la espectrina. Y recordemos que la espectrina es un dímero formado por una cadena alfa y una cadena beta. Pero ahora no nos estamos centrando tanto en esto, sino que nos estamos centrando en las glicoproteínas de superficie. Vean en este caso cómo en la banda 3 prolifera una especie de ramificaciones que en verdad son carbohidratos unidos entre ellos y entre lípidos. Por ejemplo, en la imagen vemos de que la glucoproteína que estamos viendo vendría a ser la RH, muy importante para la tipificación sanguínea, sobre todo en el caso del grupo sanguíneo RH. ¿Ok? Ahora, como les dije, tenemos distintos antígenos eritrocitarios, como por ejemplo el NOPS, el DAFI, KEL, la XK, el Luteran, el antígeno H, el grupo ABO. De hecho, el fenotipo de Bombay tiene que ver mucho con el antígeno H. Alguien y los grupos van a conversar acerca de este fenotipo más adelante, pero los de más relevancia clínica, como siempre les digo, son el grupo ABO y el grupo RH que vemos desde ya primeros en esta tabla. El grupo ABO está formado por tres antígenos importantes, el antígeno A, el antígeno B y el antígeno H. No existe el antígeno O. Y el grupo RH está formado por los distintos antígenos que vemos aquí, el D, C mayúscula, C, E mayúscula y E minúscula. ¿Ok? ¿Qué tienen en común estos? Estos antígenos van a estar presentes en los eritrocitos y en las plaquetas. Y el grupo ABO también va a estar presente en las células endoteliales y en los epitelios endoteliales. Miremos un poco acerca de los demás tipos de antígenos eritrocitarios. Por ejemplo, el grupo DAFI, cuya función es ser receptores de quimiosinas, ¿ok? Y incluso tienen una importancia clínica porque en estos receptores es donde ciertas especies de malaria afectan e inician su proliferación dentro del eritrocito. Por ejemplo, el Plasmodium vivax y el Plasmodium knowlesi, ¿ok? Y en el grupo del caso KEL vendría a ser algo similar. Por otro lado, el grupo Luteran es uno de los grupos menos estudiados
vemos que tenemos bastantes antígenos y la importancia clínica más importante, y por lo cual lo digo, es que tienen un rol posible en lo que vendría a ser la adhesión de los eritrocitos en la enfermedad de anemia falciforme, enfermedad que hemos visto en prácticas anteriores y por eso lo estoy mencionando. Pero no nos vayamos tanto al detalle de lo raro. Vayamos a hablar un poco de los grupos que sí tenemos que conocer. Así que vamos a hablar del sistema ABO. Como les dije, el sistema ABO consta de 3 antígenos de superficie, que los vemos aquí, el antígeno H, el antígeno A y el antígeno B. ¿Cuál es la diferencia de estos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La composición de sus carbohidratos, ¿ok? El antígeno H está formado por una molécula de fucosa. Fucosa es esta molécula que vemos aquí, roja, y que al lado vemos que está presente de color negro. Fucosa es un derivado de la aldosa, ¿ok? La fucosa se une a la galactosa y la galactosa luego se une al N-acetilglucosamina para unirse a otra molécula de galactosa. Esta es la conformación del antígeno H. En el caso del antígeno A, es exactamente la misma conformación. La única diferencia es que en el primer átomo de galactosa, en la primera molécula de galactosa, disculpen, al lado derecho se le agrega una molécula de N-acetilgalactosamina. Y en el caso del antígeno B, en vez de agregar N-acetilgalactosamina, agregamos una molécula de galactosa. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay personas que van a tener el grupo O que solo expresa el antígeno H, o el grupo B que expresa el antígeno B, el grupo A que expresa el antígeno A, y el grupo AB que expresa el antígeno A y B. Pero quiero que veamos todos que el antígeno H vendría a ser el armatoste o vendría a ser la conformación inicial del antígeno A y el antígeno B. Eso quiere decir, por ejemplo, en una enfermedad que ustedes van a investigar, que se llama fenotipo Bombay, donde tenemos una mutación en el antígeno H, que al no tener antígeno H no vamos a poder tener antígeno A ni antígeno B. Investiguen un poco más al respecto porque eso es del caso de la semana, si mal no recuerdo, en la última semana de evaluación. O también vienen en las preguntas de este caso, escenario. Lo importante es que reconozcamos que el antígeno H sirve como columna vertebral para poder generar el antígeno A y el antígeno B. ¿Qué más es importante en la tipificación del grupo A? Evidentemente, si nosotros tenemos una célula que expresa el antígeno A, esta célula va a producir anticuerpos contra el antígeno B. En el caso de la célula B, que presenta antígeno B, esta célula va a generar anticuerpos contra el antígeno A. En el caso de la célula o del eritrocito que presente antígeno A y antígeno B, este no va a generar ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque si genera un anticuerpo contra el A o un anticuerpo contra el B, se va a atacar a sí mismo y se va a lisar. Y si tenemos una célula que solo expresa el antígeno H, es decir, pertenece al grupo O, miren por favor, es decir, pertenece al grupo O, y como tiene el antígeno H, que funciona como médula, como columna vertebral para poder generar los otros antígenos, sin embargo, no tenemos la N-acetilgalactosamina o la galactosa, vamos a generar anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber la tipificación sanguínea al momento de los donantes sanguíneos para poder hacer transfusión de paquetes globulares a los pacientes que lo requieran. La sangre del tipo A va a ser compatible con la sangre A y la sangre O. La sangre de tipo B va a ser compatible con la sangre B y la sangre O. La sangre AB va a ser compatible con la sangre A, la sangre B, la sangre AB y la sangre O. Por eso ellos son los receptores. Repito, el grupo AB es el receptor universal, mientras que el grupo O solo va a ser compatible con otro grupo O
Pero, si ustedes se han dado cuenta en lo que hemos hablado, el grupo O se conoce como el donante universal porque le puede dar sangre o le puede transferir sangre a cualquier otro grupo sanguíneo. Vamos con el siguiente sistema, que es el sistema RH. El sistema RH puede ser RH positivo o antígeno D positivo, o puede ser RH negativo o antígeno D negativo. Y eso depende de la expresión de los genes RH. Como vemos, tenemos distintos genes RH. Lo importante aquí es que reconozcamos que estos genes expresan al antígeno D. ¿Ok? Otros grupos sanguíneos, como les dije desde un inicio, el grupo ABO y el grupo RH son los de mayor relevancia clínica, pero tenemos otros como el Luteran, Kell, Lewis, Duffy, MNS, PI, PK. Entonces, todos estos de alguna manera van a interferir y en algunos casos van a impedir que los pacientes puedan donar sangre a otras personas. Vamos con el tema de las inmunoglobulinas. Esto ya es un tema un poco más acercándose a lo que vendría a ser inmunología propiamente dicho. Las inmunoglobulinas son los productos de las células B o de los linfocitos B. Recordemos que existen 5 tipos de inmunoglobulina: la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina B, perdón, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M. Repito, A, M, G, E y por último, pero no menos importante, la D. D, A, E, M y G. Ocurre que dentro de estas inmunoglobulinas que hemos hablado, que son solo 5 y no existen más, 2 inmunoglobulinas funcionan como receptor del linfocito B. Y esa es la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M. ¿Ok? Y el resto de inmunoglobulinas se producen por un proceso de class switching o cambio de clase. Para eso tienen que haber distintas interleuquinas y distintos factores diferenciadores que los van a producir en su gran mayoría los linfocitos T helpers para que la célula modifique la expresión de inmunoglobulina M a cualquier otro tipo de inmunoglobulina que no sea evidentemente la D. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D funcionan como receptores del linfocito B, pero la inmunoglobulina M, a diferencia de la inmunoglobulina D, se puede excretar o secretar del linfocito. Eso quiere decir que el linfocito puede liberar la inmunoglobulina M. Sin embargo, la inmunoglobulina D siempre se va a mantener acoplada a la membrana del linfocito B. Y aquí los tenemos. Recordemos, según lo que hemos visto, de que la estructura de un anticuerpo siempre está formado por cadenas ligeras y cadenas pesadas, y que en esas cadenas pesadas tienen una región de unión que se conoce como Hing region. ¿Qué es importante? Que sepamos de cada uno, siquiera, que la inmunoglobulina D funciona siempre como receptor del linfocito B y que esta no va a ser secretada, a diferencia de la inmunoglobulina M, que también funciona como receptor del linfocito B, pero sí puede ser secretada. ¿Ok? Y además, la unión de 5 inmunoglobulinas M va a formar una estructura en forma de Y o un pentámero inmunoglobulina M, que lo vemos aquí. ¿Ok? Y que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para la formación de complejos inmunológicos. Luego tenemos la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina A es muy importante porque se encuentra en todas las superficies mucosas o de secreción de mucosas de nuestro cuerpo, sobre todo en el epitelio respiratorio, gastrointestinal, urogenital, también en las salivas, en el epitelio lacrimal y en el epitelio de las glándulas sudoríparas y en el caso de las mujeres, las glándulas mamarias cuando sean necesarias. Sobre todo la inmunoglobulina A va a estar presente en altas concentraciones en la leche materna. Entonces no se olviden que cualquier infección que haga una afectación de las secreciones en las mucosas o que afecte al epitelio de las mucosas previamente dichas va a causar una disminución de inmunoglobulina A.
La inmunoglobulina G es la más abundante en la circulación, ¿ok? Y lo recalco, es la más abundante en la circulación, más no la inmunoglobulina más abundante en el linfocito. Recordemos que en el linfocito B, la inmunoglobulina M y la D funcionan como sus receptores. La inmunoglobulina G es la más abundante en la circulación y se encarga ¿de qué? De generar inmunidad contra los patógenos. Y por último, la inmunoglobulina E, también secretada por los linfocitos B, pero que tiene una gran acción, sobre todo al momento del reconocimiento de infecciones parasitarias y al momento de hipersensibilidades de tipo 1 mediadas por inmunoglobulina E frente a antígenos externos conocidos como alergenos, de lo cual les vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que conversemos ahorita es acerca de las reacciones transfusionales o una hipersensibilidad de tipo 2. Y para eso vamos a hablar acerca de el caso de la eritroblastosis fetal. ¿Ok? La eritroblastosis fetal es una enfermedad que se produce solo cuando la madre, repito, solo cuando la madre tiene grupo sanguíneo RH negativo y el bebé tiene grupo sanguíneo RH positivo. Pero para eso, primero debe haber habido un primer embarazo que cause sensibilización de la madre. Lo explico. El bebé es producto de la fecundación del óvulo y del espermatozoide de dos personas que en este caso tienen grupos sanguíneos distintos. La madre es grupo sanguíneo negativo y por ende el padre tiene que ser el grupo sanguíneo positivo. El bebé puede expresar el antígeno D como no lo puede expresar. Si expresa el antígeno D, el bebé va a tener un grupo sanguíneo RH positivo. Si no lo expresa, va a ser RH negativo. El problema ocurre cuando el bebé es RH positivo, es decir, tiene el antígeno D en su sangre, en la membrana eritrocitaria de sus eritrocitos, pero la mamá es RH negativo. En el primer embarazo no ocurrirá nada, pero sí ocurrirá la sensibilización al momento, repito, al momento del parto. Al momento del parto, siempre hay una mezcla entre la sangre materna con la sangre fetal. Y es ahí cuando la sangre materna va a tener contacto con sangre fetal RH positivo y por ende se va a sensibilizar. Al sensibilizarse los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas y las células plasmáticas van a secretar anticuerpos de memoria IgG contra el antígeno D. Eso quiere decir que si en una siguiente embarazo la madre vuelve a tener un hijo que tiene grupo sanguíneo RH positivo, como ya tiene células de memoria que van a expresar anticuerpos contra el antígeno D, la propia sangre materna, gracias a los anticuerpos anti-D, van a producir hemólisis en la sangre fetal. Y a esto se conoce como eritroblastosis fetal, sobre todo por incompatibilidad RH. La incompatibilidad por grupo ABO es exactamente similar. La única diferencia es que en vez de ser un antígeno D, va a ser un antígeno O, o un antígeno A, o un antígeno B. ¿Ok? Entonces, recordemos lo que les dije. La madre, en el primer embarazo, se va a sensibilizar, pero en el segundo embarazo es donde vamos a tener el problema. Entonces, en el primer embarazo, el bebé va a nacer normal, sin ningún problema, pero es al momento del parto donde la sangre se va a combinar y eso va a hacer que el sistema inmune de la madre genere los anticuerpos contra el antígeno D y en un segundo embarazo produzca hemólisis. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos prevenir? Con una medicina que se llama RhoGAM. Y la función de RhoGAM no es nada más y nada menos que inhibir al anticuerpo contra el antígeno D. Entonces se la damos a la madre cuando está embarazada y ya sabemos que ha sensibilizado por un embarazo previo y lo que va a hacer RhoGAM definitivamente es inhibir al
anticuerpo contra el antígeno D y de esta manera el anticuerpo contra el antígeno D no va a poder producir hemólisis en los bebés. ¿Ok? Más información, por favor, investiguen al respecto porque es uno de los casos de esta semana. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los daños que vamos a tener? Pues evidentemente vamos a tener muchos daños, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Lo único que es importante en este momento es que entiendan de que también existen otros tipos de hipersensibilidad. Tenemos la hipersensibilidad tipo 1, mediada por mastocitos e inmunoglobulina E. Como lo vemos aquí, en la primera imagen, en la imagen en el círculo. La imagen en el círculo vemos un mastocito que está siendo activado. Luego tenemos otro tipo de hipersensibilidad, y la hipersensibilidad tipo 2 es la que vemos a este lado, cuando vemos un anticuerpo unido entre un antígeno, porque la hipersensibilidad tipo 2 está mediada por anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 3 está mediada por inmunocomplejos, como vemos aquí este pentámero de inmunoglobulina M que se une y forma un inmunocomplejo. Y por último tenemos la hipersensibilidad de tipo 4 o hipersensibilidad tardía, que está formada, como vemos por acá, por distintos células, sobre todo linfocitos y macrófagos. ¿Ok? Miren, este es un caso típico, por ejemplo, como vemos aquí, de un macrófago que está afectando a distintas partes del cuerpo y esto se conoce como hipersensibilidad tipo 4. Sin embargo, en esta misma imagen también veamos de que hay un anticuerpo inmunoglobulina G unido a antígenos del glóbulo rojo. ¿Ok? Lo que también nos podría indicar que estamos frente a un caso de hipersensibilidad, perdón, tipo 2. Cuando hablamos de las reacciones de hipersensibilidad, siempre tenemos que dividirlas, como hemos dicho, por la clasificación de Coombs y Hell, que es nada más y nada menos que la clasificación que le hemos dado en este momento. Vamos a hablar un poco detalladamente acerca de cada uno de los tipos de hipersensibilidad. Empezamos por la hipersensibilidad tipo 1, que no lo dice aquí, pero la hipersensibilidad tipo 1 tiene dos fases, la fase de sensibilización y la fase de reexposición. ¿Sensibilización a qué? A un alergeno. ¿Qué es un alergeno? Es todo aquel antígeno del ambiente que pueda generar una respuesta inmune. ¿Ok? Por ejemplo, el polen o el polvo, los más comunes. Sin embargo, también existen otros alergenos, como por ejemplo las proteínas de los frutos secos, como el maní, las nueces o las pecanas. ¿Qué ocurre en este caso? Ocurre lo siguiente, la primera vez que una persona consuma o esté expuesto a uno de estos alergenos, su cuerpo lo que va a hacer es reconocer ese alergeno, el alergeno va a ser endocitado y va a ser captado por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a presentar este antígeno a las células presentadoras. Y las células presentadoras lo que van a hacer es incentivar la diferenciación de linfocitos T helpers a linfocitos T helper tipo 2. Estos linfocitos T helper tipo 2 van a aumentar la expresión de una interleuquina muy importante, que se, perdón, que se conoce como la interleuquina 4. Y esta es muy importante, ¿por qué? Porque la interleuquina 4 es un factor activador de eosinófilos y mastocitos. Lo que va a hacer esta interleuquina 4 es aumentar el cambio de clase de inmunoglobulina en el linfocito B y se va a producir un cambio de inmunoglobulina M a inmunoglobulina E. El linfocito B va a secretar la inmunoglobulina E y luego la inmunoglobulina E se va a unir a la superficie celular en un receptor de inmunoglobulina E en el mastocito. La unión entre el receptor de inmunoglobulina E y inmunoglobulina E en el mastocito es una unión muy fuerte y que perdura no solo por semanas, ni tampoco por horas, o por segundos, o por días, sino que perdura durante un largo tiempo, años. Por eso, una persona que es alérgica al polen, al polvo, a algunos alimentos, va a ser alérgica a ellos el resto de su vida, gracias a esta unión. Hasta aquí
hasta la unión de la inmunoglobulina E con el receptor de inmunoglobulina E en el mastocito, hasta aquí es la primera parte, que es la sensibilización. Eso quiere decir que la primera exposición al alergeno, nuestro cuerpo se va a sensibilizar, pero no va a producir enfermedad. ¿Qué ocurre? En la siguiente fase, en la fase de reexposición, nuestro cuerpo se vuelve a exponer al alergeno y ya no va a producirse toda la sensibilización que hemos conversado, sino que directamente el alergeno se va a unir a la inmunoglobulina E. Y al unirse a la inmunoglobulina E, que ya está unida al receptor de inmunoglobulina E en el mastocito, va a hacer que se formen puentes cruzados entre inmunoglobulinas E de los receptores de mastocitos, de tal manera de que va a haber un acoplamiento de de todas las inmunoglobulinas E con sus distintos alergenos, y eso va a hacer de que aumente la transcripción de una tirosina quinasa, y esa tirosina quinasa lo que va a producir es que el mastocito degranule por medio de exocitosis los contenidos que tienen en su gránulo. ¿Cuáles son los contenidos granulares? Los contenidos granulares son histamina, heparina y triptasa. Y de estos tres, una específica es la triptasa. La histamina, la heparina y la triptasa se van a liberar. ¿Y cuáles van a ser las funciones de estos? La histamina va a producir vasodilatación, va a producir eritema y va a producir aumento de calor y temperatura en una zona, de tal manera de que la vasodilatación nos va a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Tener secuestro de fluido. Y esto es el principio por el cual se produce el angioedema o el shock anafiláctico, un shock que es básicamente producido por una reacción alérgica severa. Una pregunta de examen es el mecanismo que tiene la epinefrina en estos casos, y la epinefrina lo que hace es justamente inhibir la degranulación del mastocito, de tal manera de que no se libera histamina, heparina y triptasa a la circulación y evitamos la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, evitamos el prurito, evitamos el broncoespasmo, la broncoconstricción, y también evitamos el aumento de la temperatura en la zona afectada. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una segunda exposición a un alergeno es cuando se aglomeran o se acoplan todas las inmunoglobulinas D con sus receptores, y lo que va a hacer esto es generar un aumento de una transcriptasa, que es una tirosina quinasa, y esta va a hacer que el contenido de los gránulos del mastocito se degranule o se libere. Y estos son los mediadores que van a producir el shock anafiláctico o la reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Ok? Y esta es una reacción muy rápida, en cuestiones de minutos y hasta horas. Y otros tipos de mediadores de inflamación en este tipo de hipersensibilidad también es el factor de necrosis tumoral alfa. El siguiente caso es la hipersensibilidad tipo 2. Y para esto tenemos que comprender que hay un órgano en el cual se encarga de formar muchos anticuerpos y de hacer un proceso que se llama selección positiva y selección negativa de los linfocitos T. Aquellos linfocitos T que no reaccionen contra propios antígenos del cuerpo son los linfocitos T que habrán pasado la selección negativa, porque la selección positiva es el proceso mediante el cual los linfocitos T se especializan en producir ya sea un tipo de complejo mayor de histocompatibilidad o el otro. Aquellos que pasen la selección negativa son aquellos que no reaccionan o no son autorreactivos contra antígenos propios del cuerpo. Ocurre que en algunos casos nuestros linfocitos escapan de la selección negativa y estos linfocitos sí reaccionan contra antígenos propios del cuerpo humano. Y estos linfocitos que reaccionan contra antígenos propios del cuerpo humano en las células presentadoras de antígeno, lo que van a hacer es sintetizar anticuerpos contra estos antígenos que normalmente no deberían de reaccionar. Es el caso, por ejemplo, de la enfermedad conocida como miastenia gravis o el síndrome miasténico de Lamberito.
Y también es el caso de otra enfermedad, que es el caso clínico de la semana, que es la enfermedad de Graves, anticuerpos contra el receptor de TSH en la glándula tiroidea. ¿Ok? Estos anticuerpos lo que van a hacer es tener una capacidad de modificar la acción contra el antígeno al cual están actuando. A este tipo de hipersensibilidad se les conoce como tipo de hipersensibilidad tipo 2. ¿Ok? Y esta puede ser citotóxica o no citotóxica. Citotóxica es cuando destruye a la célula a la cual afecta y no citotóxica es cuando cambia o modifica la función de la célula a la cual está afectando. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Graves, es una no citotóxica. Pero el caso de la miastenia gravis es contrario. Lamentablemente, en la miastenia gravis, a la larga, los autoanticuerpos contra el receptor nicotínico de acetilcolina en la placa motora terminal van a hacer de que disminuyan la expresión de los receptores, siendo esta un tipo de hipersensibilidad citotóxica. El siguiente tipo de hipersensibilidad que también vamos a conversar, ya hemos hablado acerca de justamente el tipo 2, conversaremos un poco acerca de el tipo 3, para después regresar un poco a conversar acerca de lo que hemos visto en un inicio de isoinmunización RH, que es lo conocido como la eritroblastosis fetal. La tipo 3 está conformada por inmunocomplejos. Es una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Y los casos más comunes de este tipo de hipersensibilidad justamente son contra antígenos similares en el organismo que presentó en algún momento una bacteria que infectó previamente al paciente. Por eso la causa más común de esta es la glomerulonefritis post-estreptocócica o la fiebre reumática producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estreptococo agalactiae. ¿Ok? En estos casos, lo que nosotros tenemos que reconocer es lo siguiente. Primero, existen moléculas que forman parte del mismo patógeno. Por ejemplo, en el caso específico del estreptococo beta hemolítico, tenemos una molécula que se llama molécula H, que tiene una composición muy similar a antígenos que se encuentran en el endotelio, sobre todo de qué? Del riñón, en el urotelio. Entonces, nuestro cuerpo va a censar estos antígenos similares a nosotros, a los que nosotros tenemos, y va a formar inmunocomplejos contra ellos. Pero en un futuro, lamentablemente, nuestro cuerpo también va a reconocer nuestros propios antígenos propios por un proceso que se llama molecular mimicking y va a reconocerlos como extraños y va a formar inmunocomplejos frente a ellos. Estos inmunocomplejos son moléculas muy grandes que se van a depositar en el endotelio y van a producir enfermedad. Otro caso es la enfermedad del suero, donde se forman inmunocomplejos contra anticuerpos quiméricos muy similares a los del cuerpo humano, y eso que va a producir que estos anticuerpos se depositen bajo el endotelio y produzcan una enfermedad caracterizada por rash y por fiebre que dura de 5 a 14 días y generalmente es benigna y cede con dejar de aplicar el anticuerpo quimérico a los pacientes. Por ejemplo, un fármaco biológico conocido como infliximab. ¿Ok? Entonces, las enfermedades por inmunocomplejos es la hipersensibilidad de tipo 3. Y tenemos las más conocidas, la enfermedad del suero, la glomerulonefritis post-estreptocócica a la cabeza. Por último, tenemos la enfermedad por hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4 es una hipersensibilidad mediada directamente ya por linfocitos, ¿ok? Y la causa más común de enfermedad por tipo 4 es justamente uno de los casos que también tenemos en otra presentación, la
tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una destrucción linfocitaria de la glándula tiroidea. Y otro caso también de enfermedad tipo 4 o hipersensibilidad tipo 4 son los casos de lupus. Regresemos un poco a esto porque esto es un poco de lo que hemos visto y hemos hablado previamente acerca de la eritroblastosis fetal y también acerca del antígeno H. Recordemos que el antígeno H está presente en el grupo O y que el antígeno H funciona, como les dije en un inicio, como columna vertebral o como armatoste principal para la producción del antígeno A y la producción del antígeno B. Y la producción del antígeno A y el antígeno B se diferencian tan solo en un glucosamino o en un carbohidrato. En el caso del grupo B, del antígeno B, tendremos presente a la galactosa y en el caso del antígeno A tendremos presente a la N-acetilglucosamina. ¿Ok? Algo recalcar esta parte porque es importante para que nosotros podamos entender la enfermedad por incompatibilidad del grupo ABO, reconocer de que el antígeno del grupo A o del grupo sanguíneo A produce anticuerpos contra el grupo B. El grupo B produce anticuerpos contra el grupo A. El grupo AB no produce ningún tipo de anticuerpo porque si tuviéramos anticuerpos contra el antígeno A o el antígeno B, destruiríamos nuestras propias células. Y el grupo O produce anticuerpos contra el grupo A y el grupo B. Con esto hemos conversado acerca de los tipos de hipersensibilidad, los cuales van a ser más desarrollados en clase. Y la reacción de Artus es lo mismo que la reacción del suero, por si acaso. Entonces, eso también ya lo hemos explicado. Es un tipo de hipersensibilidad de tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Ok, dicho esto, conversaremos más al respecto en la clase, sobre todo en los mecanismos de hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 1, que ya hemos hablado al respecto en este video. Sobre todo en el caso de la eritroblastosis fetal, hablaremos acerca de la isoinmunización RH, la cual ya se explicó, y el uso de ROGAM. Y también necesito que ustedes investiguen acerca de esos fenotipos o acerca de esas glicoproteínas de superficie de la membrana eritrocitaria distintas fuera de lo común a el grupo A, ABO y el grupo RH. Por otro lado, no olvidar de que en los casos de hipersensibilidad tipo 1 tenemos dos fases o dos momentos, la fase de sensibilización y la fase de reposición. En la hipersensibilidad tipo 2 tenemos justamente una falla en la autotolerancia, en la selección negativa, lo que hace que nuestros linfocitos produzcan anticuerpos contra antígenos propios. Y la hipersensibilidad tipo 3 es una falla de un mecanismo molecular conocido como molecular mimicking, en el cual patógenos tienen antígenos muy similares a los antígenos en el cuerpo humano y nuestro mismo sistema inmune va a reconocer en un futuro posterior a la infección esos antígenos como si fueran los antígenos patógenos y va a formar los inmunocomplejos frente a estos y estos se van a depositar en el endotelio. Y la hipersensibilidad por tipo 4, como les dije en un inicio y antes de que terminemos este video lo voy a recalcar, está mediada por complejos celulares, sobre todo por los linfocitos y por los macrófagos. Casos más comunes, tiroiditis de Hashimoto, donde es una destrucción linfocitaria de la glándula tiroidea, o todos los casos que veamos relacionados con lupus. Muy bien, eso sería todo por ahora. Espero haber quedado claro en la explicación y cualquier duda estaremos desarrollándola sobre todo en la práctica de esta semana. Muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho.